Buenas noches, hermanos. Es un gusto para nosotros estar ante ustedes por este medio. Quisiéramos haberlo hecho de la manera como estamos acostumbrados, pero todos sabemos que debido a esta contingencia de salud que nos aqueja, pues no lo pudimos hacer. Pero damos gracias a Dios porque nos provee de las herramientas que en este caso estamos haciendo uso de ellas para estar compartiendo la palabra con ustedes. Nos vamos a permitir presentarnos. Yo soy José Neri y mi esposa Juani. Somos servidores de MCM San Francisco de Asís desde hace 5 años. Actualmente estamos como apoyadores en el ciclo de crecimiento. Equipo número 4, un saludo para todos ellos, los hermanitos. En este caso, hermanos, esta noche nos tocó impartirles un breve tema respecto a la importancia de la Biblia en nuestra vida. Es un tema pues de mucho contenido, sobre todo con la palabra de Dios nuestro Señor. Vamos iniciando, poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así empezamos, hermanos. Bueno, pues como estamos hablando de la Santa Biblia, pues vamos a empezar leyendo una cita bíblica. Mi esposa Juani nos va a hacer favor de leernos Primera de Samuel, versículos 3 y 4. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé. Cuando se encontraba el arca de Dios, llamó Yahvé a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, así es como nos damos cuenta que Dios nos habla. En este caso, precisamente empezamos con el tema de Dios nos ha hablado. Esto es un diálogo de amor. Esto es cuando dos personas que se quieren, que se comunican por medio de alguna carta, alguna frase, algún mensaje, alguna fotografía que suben a las redes sociales. Esa es muestra de manifestar su cariño. Así la Biblia es una carta o un diario donde nos muestra a Dios el amor que tiene para todos nosotros. Esa es la palabra de salvación. Y entonces también entendemos que la Biblia es el conjunto de palabras, de frases, de mensajes que Dios quiere entablar un diálogo con nosotros, porque pues Dios también nos quiere, Dios nos quiere demostrar su cariño, y pues esta es una manera de hacerlo. Y así la Biblia plasma en sus páginas las palabras de amor que Dios nos abre para que estemos en contacto con su palabra. Esta historia de amor culmina en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien viene a darnos fe de la palabra de su Padre Dios, quien viene a hacer grande el proyecto amoroso de salvación que tiene para nosotros. Vamos a otra cita bíblica. Juan 3, versículo 6. Igual mi esposa Juanita nos va a hacer el favor de leerla. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, por supuesto que para que se escribiera toda la Biblia pasaron muchos años y siglos. Es como lo vamos a ver de tres maneras. Primero, por medio de la revelación, luego la transmisión y en forma paulatina la escritura. Vamos a ver lo que es la revelación. En efecto, Dios se reveló a su pueblo Israel y a la humanidad a través de sus acciones que iba realizando para conducir a su pueblo de forma salvífica a la salvación, y también la respuesta de hombres y mujeres de aquella época a las palabras de Dios. Desde ese tiempo ya existía el diálogo entre Dios y la humanidad.
Esto es a lo que llamamos la revelación de Dios y la historia de nuestra salvación. Después, lo que Dios había dicho y había hecho, y lo que vino Jesucristo a proclamar y a poner como palabra de su Padre, se fue dando con la tradición. Esta tradición se fue dando en manera, por ejemplo, con hechos narrativos, con catequesis de los padres a sus hijos, con recuerdo de la palabra de los profetas y los mensajeros, con cantos, con fiestas sagradas que celebraban, recordando la palabra de Dios nuestro Señor, con las leyes que regían en ese tiempo a las comunidades. Y por eso es de que esto se fue transmitiendo poco a poco y se fue poniendo por escrito con ayuda del Espíritu Santo. A través de muchos años y siglos se fue formando la Biblia, que esto es palabra de Dios, es palabra viva que todavía hoy nos invita a transmitirla a presentes y futuras generaciones. De esta manera vemos que la tradición va de la mano con la escritura a través de la transmisión. Enseguida, hermanos, vemos las grandes partes de la Biblia. La Biblia tiene dos grandes partes o divisiones. Tenemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de la venida de Cristo. Sabemos que el Antiguo Testamento pues tiene ciertas imperfecciones y ciertas cosas no muy claras, pero que después con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a darles claridad, vino a ponerlas con un entendimiento mayor ante nosotros. El Nuevo Testamento es a partir de la venida de Cristo, que es la revelación culminada, es el esperado, el Hijo de Dios que ya se profetizaba. De ahí se hizo el Nuevo Testamento, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos sigue hablando hoy por medio de la creación, las personas y los acontecimientos. No debemos tener oídos sordos a lo que Dios nos dice. Dios nos lo manifiesta con esas tres maneras. Nos lo manifiesta por medio de la creación, por todas las maravillas que vemos, por todas las cosas que Él creó, que nos hace verlas. Esa es una manera de que nos habla. La otra es por medio de las personas. No nada más el hecho de estar conviviendo con personas, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Esas son señales, esa es una manera también de que Dios nos habla. Dios nos habla también por medio de las personas. Los acontecimientos, precisamente, hermanos, Dios nos habla por medio de los acontecimientos, y hoy precisamente nos está hablando de una manera muy clara, que tenemos que tener la voluntad de saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Que no es que las cosas que sucedan las quiera Dios para algo. Simplemente son señales, y Dios nos pone de manera que las interpretemos, de que sepamos qué es lo que quiere Él de nosotros. En este caso, Él no lo dice tanto en su palabra, quiere la conversión de nosotros, quiere que vivamos de acuerdo a su palabra, que vivamos bajo los criterios de su santa palabra. Tres diversas actitudes ante la palabra de Dios. Aquí, hermanos, tenemos varias partes como actitudes. Primero, es la manera en que muchos de nuestros hermanos no quieren escuchar la palabra de Dios. Están completamente alejados, no quieren saber de Dios. La otra actitud que tenemos es de muchos hermanos que conocen
la palabra de Dios, pero no hace nada por llevarla a cabo, no hace nada por su conversión, por vivir de acuerdo a la palabra, aun cuando la conocen. Entonces la verdadera actitud ante la palabra de Dios es cuando sepamos escucharla, queramos interpretarla y vivamos de acuerdo a su palabra. Eso es guardar su palabra. Esa es la verdadera actitud ante la palabra de Dios. Hermanos, de este tema vamos a sacar los puntos fundamentales. Importancia de la Biblia. Importancia de la Biblia, pero antes, hermanos, vamos a escuchar una cita bíblica que nos va a hacer favor de leer mi esposa Juanita. Se trata de Lucas, capítulo 11, 27 y 28. Lucas. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó, los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así, hermanos, con estas palabras, Dios nos invita a ponernos en el centro de nuestra existencia, a ponerlo a Él en el centro de nuestra existencia, la escucha y puesta de la práctica de la palabra. De esta forma, con nuestra vida y a veces también con nuestras palabras, nos convertimos en testigos y transmisores de su palabra divina. En conclusión, hermanos, la Biblia es el alimento que Dios Padre nos ofrece con su palabra. En la Biblia, Cristo mismo se hace presente para hablarnos hoy. En la Biblia, el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía para interpretarla mejor. Seguimos el tema, hermanos. Este es el punto número 2, que habla de las nociones generales y manejo de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? El término Biblia significa libros o conjunto de libros. De ahí que dentro de la Biblia contengamos 73 libros que se vinieron de diferentes tiempos, de diferentes épocas, de diferentes autores. Entonces, en este caso sabemos que 46 de ellos fueron escritos en el Antiguo Testamento y el restante, los 27, ya fueron escritos en el Nuevo Testamento, o sea, en la era de Cristo nuestro Señor. A estos libros, a pesar de que son muchos, de diversos contenidos y escritos en diferentes épocas, el plan divino siempre va a ser la salvación, hermanos. Siempre va a ser la salvación. Eso nos lo dice la Biblia en todo momento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, por tanto, si queremos responder qué es la Biblia, podemos decir que la Biblia es un conjunto de libros entregados a la iglesia para su interpretación y además es para nuestra salvación. A la Biblia también se le conoce como Sagradas Escrituras, libros sagrados, palabra de Dios. Composición de la Biblia. Composición de la Biblia. Los libros bíblicos fueron compuestos generalmente de la siguiente manera. Las palabras de los profetas y acontecimientos que sucedían se fueron empezando a poner en escritos por la gente de aquel pueblo. Y más tarde ya los que tenían más capacidad, recolectaban narraciones, hechos, escritos, y fue como se empezaron a hacer los primeros libros de la Biblia. Las lenguas y versiones de la Biblia. Sabemos, hermanos, que la Biblia fue escrita
Antiguamente en el hebreo, arameo, la mayor parte, pero una parte se alcanzó a hacer en griego. Posteriormente se tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo y del griego al arameo. Y ya el Nuevo Testamento ya estaba escrito, se escribió todo en griego. Ya después el conjunto completo de la Biblia se escribió en latín. Y posteriormente, actualmente ya se está haciendo traducciones en nuevos idiomas, en los idiomas que existen en todo el mundo, para que la Biblia esté al alcance de todos. Interpretación de la Biblia, hermanos. La interpretación de la Biblia debemos tener en cuenta 3 elementos: la ciencia, la fe y la vida. La ciencia, porque tenemos que apoyarnos en los estudiosos, con sus cuestiones científicas, con sus narraciones históricas, con su lenguaje, con sus cuestiones literarias. Todas son necesarias para tener una buena interpretación de la Biblia. La fe, porque nosotros como creyentes nos acercamos con fe, nos acercamos a escuchar la palabra. Esa es la fe, como auténticos creyentes de la palabra del Señor. Y por medio de la vida, pues porque las cosas que nos suceden de forma personal y de forma comunitaria, y porque es cuando tenemos que estar atentos a la gente más sencilla, a los más necesitados, que es a donde siempre está fija la mirada del Señor, y nos invita a que también nosotros hagamos lo mismo y seamos transmisores de su palabra divina. Entonces, aquí, respecto a la interpretación de la Biblia no solamente es una situación personal, es una situación comunitaria y eclesial. Comunitaria porque podemos hacerlo en comunidad, por eso existe la comunidad cristiana que está haciendo lo posible por darle una correcta interpretación a la Biblia. Entonces eso es hacerlo de forma comunitaria. De forma eclesial, pues permitir que nuestros pastores, nuestros sacerdotes, que son los encargados, son a los que se les entregó el canon de la Biblia, pero solamente los que se encuentran con el obispo en Roma, o sea, con el Papa, son los que están facultados por Jesucristo para hacer una auténtica interpretación de la Biblia. Esto no quiere decir que estén por encima de ella, sino que están al servicio de ella. El siguiente punto, hermanos, manejo de la Biblia. La Biblia, como ya hemos visto, consta de 73 libros. De 73 libros, esos libros se dividen en capítulos. Los capítulos se subdividen en versículos. Entonces, para esto estamos ocupando para citar los textos bíblicos, estamos citando, por ejemplo, siglas. Siglas son las abreviaturas de los nombres de los libros. Por ejemplo, Génesis significa, GN significa Génesis, como MT significa Mateo, como MC significa Marcos, como LC Lucas, como EX Éxodo. Así vamos a ver en nuestro caminar por la palabra de Dios cómo nos van presentando cada abreviatura de cada uno de los títulos de los libros. Entonces, estas son las siglas. Enseguida siguen número de libro. En ocasiones hay varios libros que llevan el nombre que llevan un solo título. En ese caso se dividen los libros en 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces por eso se antepone a las siglas, a la abreviatura del título del libro, el número. Es que ahí nos indica qué número del libro. Tenemos un ejemplo, 2 Cor, que equivale a decir segunda carta a los Corintios, o 2 Corintios. Ahora, los capítulos son trozos largos en que se divide la Biblia. Cada libro, cuando se cita, indica con número que va después de la sigla. Por ejemplo, Juan 5,
nos quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 5. Dentro del texto bíblico, los capítulos suelen aparecer con números más grandes que los versículos. Vamos a analizar este escrito. Aquí tenemos una cita bíblica. Entonces vamos a ver lo que vimos ahorita, vamos a verlo detenidamente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 por 3. Vamos a ver. Primero es el número del libro. Enseguida, nombre del libro. El nombre abreviado, corto. Enseguida, número de capítulo. Versículos 16 al 19. También utilizamos signos de puntuación. Primero tenemos la coma. La coma separa el capítulo de los versículos. Por ejemplo, X61 equivale a Éxodo, capítulo 6, versículo 1. El punto. El punto significa y. Por ejemplo, 2 Reyes 15, 17, 22 significa segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículos 17 y 22. El punto y la coma separan una cita de otra. Aquí tenemos un ejemplo. Eso equivale Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Enseguida tenemos el guión. ¿Qué significa el guión? El guión se utiliza, significa al. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, MC 16.1, Marcos 16,1-8. Esto equivale a Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8. El guión es al 1 al 8. Y por último, hermanos, la letra S, que significa siguiente versículo o siguientes versículos. Por ejemplo, aquí tenemos Mateo 5, 13 SS. ¿Qué significa? Significa Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 y siguientes. Entonces, hermanos, ya con este tema vamos a sacar una síntesis, una condensación de lo que vimos. Lo vamos a poner como puntos fundamentales. Tal vez se nos haya pasado algún detalle de eso, pero estamos en contacto y con toda confianza podemos hacer alguna aclaración. En los puntos fundamentales del tema que vimos el día de hoy tenemos que la Biblia es el conjunto de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, inspirados por Dios y aceptados en el canon de la Iglesia, que narran la historia de nuestra salvación. Los libros bíblicos fueron compuestos por muchos autores desde el siglo X a.C. hasta el siglo I después de Cristo. La Biblia escrita en hebreo, en arameo y en griego se ha traducido desde la antigüedad para ponerla al alcance de todos. En la comunidad, todos nos hemos de ayudar para interpretar las Escrituras como palabra humana, divina y actual, con la inteligencia, la fe y la vida. Pues sí, hermanos, entonces en este tema encontramos una guía para el manejo de la Biblia, para tener en cuenta la forma en que leemos los textos, con sus capítulos, con sus versículos y demás. Ya como último punto, hermanos, vamos a presentar esto, vamos a nombrarlo actividades en casa.
para que no, si no quieren tomar nota ahorita de esto, que es una serie de preguntas respecto al tema que vimos el día de hoy, nosotros nos encargamos con todo gusto de mandarles un WhatsApp con este test, para que ahorita que estamos encerraditos, que estamos enclaustraditos ahí muy a gusto con la familia, pues nos demos tiempo de hacer estas actividades. Aquí es una serie de preguntas y unas citas bíblicas para tener cómo leerlas. Nosotros se las mandamos por WhatsApp. Bueno, hermanos, pues realmente es un gusto enorme y esperemos en Dios que nos haya ayudado, que nos haya dado la sabiduría, el entendimiento de poderles expresar este tema que lo hacemos con un gusto enorme, con el afán de servir a Dios nuestro Señor. Nos despedimos con todo gusto y estamos en contacto. Los amamos en Cristo, hermanos. Amén. Amén.